La crítica literaria y la reseña forman parte de lo que potencialmente puede consumir un lector, pero ¿sabes distinguirlas? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Mi nombre es María, para quien no me conozcáis, y hoy vamos a hablar de la diferencia entre la crítica literaria y la reseña. Si sois como yo, que pasáis la vida entera en Twitter, os habréis dado cuenta de que mucha gente no sabe distinguir entre una reseña y una crítica literaria como tal. La crítica literaria o análisis literario fue la primera de las 4 disciplinas de la literatura que se desarrolló, porque siempre que hay un texto se puede comentar. Ya desde la época de un tal Dionisio de Halicarnaso, que escribió las antigüedades romanas allá por la época antes de Cristo, en el reinado de Augusto, hasta la actualidad, ha habido mucho recorrido en la crítica literaria y especialmente entre los siglos XVIII y XIX, porque al principio de los tiempos la crítica literaria era más propensa a analizar la obra y a darle un significado único. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuando llegamos al romanticismo, que suele ser una época siempre muy rompedora para absolutamente todas las artes, los críticos literarios decidieron que no solamente tenía por qué haber una interpretación de una obra, sino que podría haber varias. Como ya he dicho, es una de las 4 disciplinas que estudian la literatura, que son la historia de la literatura, la crítica literaria, la teoría de la literatura y la filología como tal. En el campo de la crítica literaria podemos encontrar que, sobre todo en el siglo XX, hubo muchísimas escuelas que se dedicaron a hacer crítica literaria y a desarrollar sus propios métodos para hacer crítica literaria de la forma que ellos creían que era la más correcta. Ya os digo, no existe una sola forma de hacer crítica literaria, existen muchísimas formas, pero tenemos que tener en cuenta siempre una cosa muy importante. La crítica literaria la hacen los expertos en literatura, es decir, los filólogos, los periodistas que se han especializado en crítica literaria, etc. En el acercamiento crítico hay diferentes grados. El primer grado es el acercamiento a la obra, es decir, leer la obra para poder comentarla. Podemos dar nuestra opinión subjetiva de la obra y esto lo puede hacer cualquier otra persona, por lo tanto nuestra opinión es igual de válida que la de cualquier otra persona que lea esa misma obra. El segundo grado requiere de ciertos conocimientos técnicos para analizar la obra un poco más en profundidad. Estos conocimientos técnicos se adquieren gracias al academicismo, es decir, nosotros tenemos que tener una base que nos avale para poder hacer este tipo de análisis de una obra. Esto lo pueden hacer los filólogos, los críticos, lo pueden hacer los periodistas que se hayan especializado en crítica literaria, etc. También nos apoyamos un poco en la historia de la literatura, puesto que para analizar una obra no solamente tienes que conocer a la obra en sí, sino que la literatura, como toda ciencia humanística, nunca borra lo anterior, sino que añade lo nuevo a lo anterior. Por lo tanto, como se suele decir, todo está escrito, así que las obras que tú analices probablemente tendrán mucha influencia de obras anteriores. Esto requiere un estudio un poquito más profundo de la literatura y de la historia de la literatura, y por eso la crítica literaria solamente debe ser realizada, repito, por expertos. Por último, tendríamos que indagar en el sentido de la obra, es decir, el crítico literario tiene que buscar un sentido, un fin a esa obra. A esto se le suele llamar hermenéutica literaria. Entonces, ¿existe una sola forma de analizar una obra y llegar a una conclusión sobre su objetivo final? No. De hecho, hasta el siglo XIX se creía así, pero luego resultó que a partir del siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo y con el surgimiento de otros movimientos como el surrealismo, la literatura tomó un camino diferente y por tanto los críticos literarios también evolucionaron con esa literatura tan distinta a todo lo anterior que había antes del siglo XIX y decidieron que una obra no tenía por qué tener un único objetivo, sino que podía tener incluso varios objetivos o que cada persona podía determinar, según lo que hubiera leído, qué era el objetivo final de la obra o no. En los estudios sobre crítica literaria se suele hablar de lo que viene a ser la crítica universitaria o la crítica académica y luego por otro lado tenemos lo que se conoce como crítica pública o más comúnmente llamado reseña. Entonces, ¿qué es una reseña? Una reseña es una crítica pública hecha de manera subjetiva por una persona que por lo general los lectores consideran de confianza y que sirve como herramienta para decidir qué libros te apetece más o menos leer. La reseña no solamente se dedica a la literatura, sino que se extiende a otros como los musicales, como las películas, las series, etc.
Suelen ser muy comunes en los dominicales de los periódicos y no sirven como herramienta para analizar un texto en profundidad. En el mundo en el que vivimos hoy en día, la gente no tiene tiempo para leer y estar atento a todas las novedades editoriales que hay y por tanto necesitan leer reseñas de libros que han salido y que le pueden resultar interesantes para decidir si terminan comprándoselo y leyéndoselo, si terminan yendo a la biblioteca para leerlo, o deciden que no les merece la pena. Así que la reseña podríamos decir que es una herramienta especialmente diseñada para los lectores que quieren leer, pero no tienen todo el tiempo que ellos desearían para poder leer todo el rango de libros que se publica cada semana en el mundo. Y entonces surge aquí una gran pregunta que fue la pregunta que leí en Twitter y que ha dado motivo a este vídeo para existir, que es: ¿y entonces, si la reseña va para los lectores y la crítica literaria va para los expertos, cuál de ellas va para el autor? La realidad es que ninguna de ellas va para el autor. El autor ya ha publicado su obra, ya le ha dado un sentido a su obra y ni tiene por qué leer la crítica literaria que hagan los expertos sobre ella, aunque algunos sí que lo leen porque les resulta interesante, ni tienen tampoco por qué leer una reseña, especialmente si la reseña no ha sido positiva. En mi opinión personal, un autor puede elegir cuándo leer una reseña y una crítica y cuándo no. Es muy difícil que un autor vivo sea capaz de leer sus propias críticas literarias porque por lo general cuando una obra se considera digna de análisis crítico suele ser porque ya ha pasado un tiempo prudencial para compararla con la época actual en comparación con la época en la que se escribió o se desarrolló el libro. Sin embargo, cualquier escritor que sea capaz de buscar reseña en Google junto con el nombre de su obra es capaz de encontrar rápidamente páginas y páginas y páginas de la Casa del Libro, de Fnac, del Corte Inglés, de Amazon, incluso páginas que se dedican especialmente a hacer reseñas, como en el caso de Goodreads, y pueden leer sobre su propio libro, pero hay algunos que no quieren hacer eso y la decisión, en mi opinión, es totalmente respetable. Entonces, ¿qué? ¿Sabías distinguir entre crítica literaria y reseña o te he abierto los ojos? Pues tú me dirás. Déjamelo saber en los comentarios. Se acabó el vídeo por hoy. Muchas gracias por estar conmigo. Si os gusta mi manera de hacer vídeos podéis seguirme en Twitter y darme un like y ya sabéis, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo día. ¡Hasta luego!